Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares. Sean bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. El día de hoy estamos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para esto me gustaría compartir con ustedes el capítulo 15 de Primera de Corintios. Y vamos a ver aquí 4 puntos principales. El objetivo de este tiempo es: porque Cristo resucitó, mantengámonos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que nuestro trabajo no es en vano. Porque Cristo resucitó, debemos nosotros mantenernos firmes, progresando en la obra del Señor y sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Cualquier cosa que usted haga por el Señor Jesucristo y por el avance de su reino no es en vano. Dios le va a dar su recompensa. ¿Cuáles son estos 4 puntos principales que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy? Bueno, el primero es la certeza de la resurrección de Cristo. Aquí el apóstol Pablo nos está mencionando algunas cosas que nos dan certeza para su resurrección. Segundo es la importancia de la resurrección de Cristo. O sea, ¿qué importancia tuvo en aquel tiempo y para nosotros la resurrección de Cristo? Otro punto, el tercer punto es las implicaciones de la resurrección de Cristo. Porque Cristo resucitó, trajo allí sus implicaciones. Y por último, es el desafío de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó y por eso es que el apóstol Pablo nos lanza un desafío. Algo que nosotros podemos trabajar en eso. Algo que nosotros nos puede retar. Entonces, vamos a empezar ahí por el primer punto, que es la certeza de la resurrección del Señor Jesucristo. Y para esto vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 11. 1 Corintios capítulo 15, los versículos 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Síguenme allí con su mirada. Dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Aquí tenemos una breve reseña de la certeza de que Cristo resucitó y nos lo narra el apóstol Pablo. Pero antes vamos a orar para encomendar en las manos de Dios este tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias por lo bueno que tú has sido con nosotros hasta el día de hoy. Te damos gracias porque el día de hoy podemos celebrar un año más de tu resurrección, la resurrección del Señor Jesucristo. Gracias porque hace ya casi unos 2000 años que fue efectuado este evento y hoy todavía lo seguimos recordando. Gracias por el Señor Jesucristo que venció a la muerte y resucitó. Y ahora podemos disfrutar de los muchos beneficios que eso trae, Señor. Te pido que bendigas a cada uno
las personas que nos están viendo a través de este medio. Bendícelas, Señor, que este pasaje sea de bendición, Señor, y aún de reto, porque el Señor Jesucristo resucitó. Nosotros también podemos hacer algo por Él, Señor. Te ruego, Padre, que bendigas este tiempo, ilumina nuestros corazones, ilumina nuestras mentes para poder entender y aplicar lo que nos traerá este mensaje el día de hoy, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ya leímos allí el pasaje principal y la primera pregunta que nos hace o que le hacemos aquí al pasaje es: ¿cuál es el evangelio que recibió Pablo de acuerdo a los versículos 3 y 4? Allí nos dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, aquí está el evangelio. Básicamente, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado, pero resucitó también al tercer día. Cristo no se quedó allí. Hoy en día hay mucha gente que muere, al igual que en el tiempo aquel también, hay mucha gente que muere y sus restos quedan allí en la tumba. Toda la gente, todos los seres humanos que han muerto, allí se han quedado. Pero hubo un hombre, que es el Señor Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, que Él murió, pero sus restos no se quedaron ahí. Él resucitó al tercer día. Ahora, esta resurrección había estado predicha, había estado profetizada desde muchos años antes del tiempo. Cristo iba a resucitar. Y aquí el apóstol Pablo nos lo está mencionando. Cristo murió, pero también resucitó. Ahora, según Pablo, ¿cuáles son algunas evidencias que hubo de la resurrección de Cristo en los versículos 5 al 8? Aquí en estos versículos nos muestra que se le apareció primero a Cefas, luego a los 12, luego a más de 500 hermanos a la vez. Y dice aquí una nota importante. Dice, hermanos a la vez, la mayoría aún viven y otros ya han muerto. Entonces, de acuerdo a este pasaje, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los Corintios, varios de esos hermanos que habían estado con Cristo resucitado vivían todavía. Ellos estaban vivos. Entonces, las personas que recibieron esta carta podían ir y consultar con esos hermanos y preguntarles: oye, ¿es cierto que Cristo resucitó? Y ellos estaban vivos, les podían decir: claro que sí, yo lo vi, yo platiqué con él, yo lo saludé, yo le llevé comida o algo, ¿sí? Ellos podían testificar de que habían visto al Señor Jesucristo. Ahora, no fue nomás uno, no fueron dos, dice aquí que fueron muchos hermanos. Dice que primero a Cefas, luego a los 12 y luego a más de 500 hermanos a la vez. Entonces, no pudo haber sido un espejismo, no pudo haber sido que alguien se lo imaginó. ¿Por qué? Porque muchos hermanos a la vez vieron a Cristo resucitado. Ahora, más adelante nos dice que también a Jacobo, y más tarde, dice por último, a Pablo, o sea, al autor de esta carta. Entonces, aquí podemos ver que hubo testigos oculares de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, aquí podemos ver y cerciorarnos de que Cristo sí resucitó. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Pablo cuando supo que Cristo había resucitado? Antes de que Cristo se le apareciera a Pablo, antes no era el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, y era un hombre que perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, era un hombre que luchaba por su fe, pero equivocadamente. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Pablo cuando supo que Cristo había resucitado de acuerdo al versículo 10? Ok, vamos a leerlo otra vez. Dice allí el versículo 10, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Entonces, aquí podemos ver
que el apóstol Pablo tuvo un efecto al ver a Cristo resucitado. No se quedó tal y como era antes, su vida cambió por completo. Antes perseguía a los cristianos y ahora dice que había trabajado con más tesón que todos los discípulos de Cristo, que todas estas personas que habían hecho algo por Cristo. Dice, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, o sea, no el apóstol Pablo, sino la gracia de Dios que está con él. Entonces, Pablo no trabajó con más tesón porque él era muy fuerte, porque él era muy inteligente, porque era muy trabajador. No, él trabajó con más tesón, con más ímpetu, con más empeño, porque Dios estaba con él. Ahora, aquí podemos ver que Cristo resucitó, que mucha gente lo vio y sus vidas cambiaron. Cada uno de los apóstoles murió por el Señor Jesucristo, porque estaba convencido de que había resucitado. Nadie muere por algo que no es verdad, nadie muere por algo que no es relevante. Entonces los apóstoles murieron por Cristo, y aún el apóstol Pablo también murió, dio su vida por el Señor Jesucristo. Y mi pregunta aquí para cada uno de los que me están viendo es la siguiente. Si usted ya ha reconocido que Cristo ha muerto, ha resucitado, ¿qué está haciendo por Él? ¿Qué está haciendo por Él? Hoy en día podemos hacer muchas cosas, compartir el Evangelio a alguien más, hacer algo por la obra de Dios, compartir el Evangelio a otra gente, orar por otros. ¿Qué está haciendo usted por Cristo? Cristo murió y resucitó por usted. ¿Qué está haciendo usted por Él? Ya vimos la certeza de la resurrección de Cristo y ahora vamos a ver la importancia de la resurrección de Cristo. Vamos a leer allí los versículos 12 al 19 de 1 de Corintios capítulo 15. Versículos 12 al 19, síganme allí con su vista. Dice así: Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido. Si en verdad los muertos no resucitan, ¿por qué si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado? Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Y ya sigue explicando un poquito más. Ahora, aquí la primera pregunta es: ¿cuál sería una consecuencia si Cristo no hubiera resucitado según los versículos 14 y 15? ¿Cuál sería una consecuencia? Bueno, pues ahí de acuerdo a estos versículos dice: nuestra predicación no sirve para nada, como la fe nuestra. Y aún resultaríamos falsos testigos de Cristo. Entonces, qué importante es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces nuestra predicación no sirve para nada. ¿Para qué predicar? ¿Para qué anunciar algo que no es cierto? Ahora, sin embargo, podemos saber que desde hace más de 2000 años los hermanos de aquí que nos dice la Biblia, ellos se cercioraron de que Cristo resucitó y desde ahí para acá nadie ha podido refutar que Cristo no ha resucitado. ¿Por qué? Porque es un hecho histórico, es un hecho que no se puede refutar. Cristo sí resucitó y por eso es que nuestra fe sí sirve. Nuestra fe, nuestra predicación, nuestro testimonio es verdadero. Ahora, allí en el versículo 17, ¿cómo sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado? Dice allí: nuestra fe sería ilusoria y todavía estaríamos en nuestros pecados. Así sería nuestra fe
si Cristo no hubiera resucitado. Entonces, qué importante es que Cristo sí resucitó y estar conscientes. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos alienta, esto es lo que nos anima a seguir, esto es lo que nos da el valor para poder hacer grandes cosas para Cristo. Ahora, ¿cómo sería nuestra condición si nuestra esperanza que tenemos en Cristo solo fuera para esta vida, de acuerdo al versículo 19? Ok, ahora de acuerdo al versículo 19 dice que seríamos los más desdichados de todos los mortales. Si Cristo no hubiera resucitado y si nuestra esperanza fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¿Qué significa la palabra desdichado? La palabra desdichado es desafortunado, triste, que no tiene dicha. Es una persona que no vale para nada, no vale la pena vivir. Ahora, sin embargo, ¿qué nos dice el versículo 20? Y este sí vamos a leerlo para recordar ahí algo importante. Dice así: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, todo eso seríamos nosotros, desdichados. Pero como Cristo sí resucitó, entonces, ¿qué es lo cierto? Bueno, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Cristo es las primicias. Y porque Cristo resucitó, un día también nosotros vamos a resucitar. Entonces, ¿qué importancia tiene la resurrección de Cristo? Ok, entonces nuestra predicación sí sirve para todo, al igual que nuestra fe. Y también somos verdaderos testigos de Cristo. Porque Cristo resucitó, somos verdaderos testigos de Cristo. Además, nuestra fe es real, no es ilusoria. La palabra ilusoria es algo que alguien se imagina, algo que no es real. Nuestra fe sí es real, porque Cristo resucitó. Y ya Cristo perdonó nuestros pecados. Porque Cristo resucitó, perdonó nuestros pecados. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Todos los pecados que usted y yo hemos cometido y de toda la humanidad fueron puestos sobre Cristo en la cruz. Y Él pagó por todos los pecados esos y aún por más. Porque el sacrificio de Cristo es invaluable. Es algo que no se le puede calcular su valor. Y además, como consecuencia, somos los más dichosos de todos los mortales. ¿Se ha puesto usted a pensar en esto? Ahí dice que si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más desdichados, ¿sí? Pero como Cristo sí resucitó, somos los más dichosos, los más afortunados, los más bienaventurados, lo mejor que se puede tener aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Entonces, ¿qué importancia tiene la resurrección de Cristo? Tiene mucha importancia. Si Cristo no hubiera resucitado, no valdría la pena vivir la vida, no valdría la pena compartir el Evangelio, no valdría la pena hacer algo por Cristo, pero como Cristo sí resucitó, vale la pena vivir la vida. Y la pregunta de aquí, de este punto es, ¿está viviendo usted o le está dando usted la importancia que la resurrección de Cristo tuvo? ¿O usted la está menospreciando como que no tuvo valor? Yo espero que usted sí le dé esa importancia que la resurrección de Cristo esa tuvo. Después de haber visto la importancia de la resurrección de Cristo, ahora vamos a ver sus implicaciones. ¿Qué implicó el hecho de que Cristo haya resucitado? Vamos a leer ahí los versículos 50 al 56. 1 Corintios 15, 50 al 56. Síganme allí con su mirada. Dice así: les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados,
porque lo corruptible tiene que vestirse de lo incorruptible, y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible, y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos algunas implicaciones que la resurrección del Señor Jesucristo trajo. ¿Cuáles son esas primeras implicaciones? Dice allí el versículo 51. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Al toque de la final trompeta, los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y los vivos serán transformados. Entonces, porque Cristo resucitó, vamos a tener esta transformación. Vamos, los que hayamos muerto, aquí en este pasaje se está refiriendo al arrebatamiento. Este va a ser un evento que estamos esperando todos los cristianos. Es un evento cuando Cristo viene por su iglesia y para llevarla con él. Y aquí van a suceder dos cosas. Los que hayan muerto en Cristo van a resucitar con un cuerpo glorificado y van a ir con el Señor. Pero también los que estemos vivos, nuestro cuerpo va a ser transformado para recibir al Señor en el aire. Entonces va a haber un cambio de cuerpo, va a haber una glorificación de nuestro cuerpo. Porque Cristo resucitó, va a poder transformarnos para llevarnos con Él. Ahora, ¿por qué es necesaria esta transformación de acuerdo al versículo 53? Dice allí, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Este cuerpo que tenemos ahorita nosotros está dañado por el pecado. Está dañado y no puede entrar en ese lugar que Cristo tiene para nosotros. Es por eso que es necesario que sea transformado. Que lo corruptible, esto que tenemos nosotros aquí, lo que palpamos, va a ser vestido de incorruptible. Ya para no enfermarse, para no morir con un cuerpo incorruptible. Dice allí, y lo mortal de inmortalidad. Ya no vamos a morir. Va a ser algo especial, va a ser algo que Cristo va a hacer. Ahora, cuando lo incorruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, ¿qué es lo que está escrito que se cumplirá en los versículos 54 al 55? Allí menciona que la muerte ha sido devorada por la victoria. Y hace aquí dos preguntas. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aquí podemos ver que el Señor Jesucristo, a través de su resurrección, le quitó a la muerte su aguijón. Le quitó a la muerte su victoria. Mientras estemos nosotros en este cuerpo mortal, vamos a morir. El alma se va a separar del cuerpo. Pero todos los que hayamos creído en Cristo como nuestro Salvador, no vamos a experimentar la muerte segunda, porque Cristo ya le quitó ese aguijón a la muerte. Y para ilustrar este acto, aquí tengo una trampa. No sé si ustedes alguno de ustedes ha visto. Esta es una trampa un poquito moderna. Es una trampa para agarrar ratones. Aquí se le pone la comida, viene el ratoncito y cuando le pisa aquí, tiene aquí un mecanismo que se suelta, ¡pum! Y golpea. Y atrapa al ratón y allí lo mata. Ahora, esta trampa tiene aquí un mecanismo en el cual yo puedo quitarle su efecto. Le puedo quitar aquí estos resortitos y esta trampa, al momento de que le suelto, ya no hace nada. ¿Por qué? Porque yo le quité aquí esos resortitos de aquí, que hacen que esta parte, pum, golpee y pueda matar a un ratón. Ahora, lo mismo que hice yo con esta trampa es algo parecido a lo que Cristo hizo con la muerte. Le quita su poder,
le quita su efectividad para que pueda matar. La muerte tiene un aguijón para matar a la gente, pero Cristo le quitó ese aguijón. ¿Por qué? Porque Cristo tiene ese poder. Un ratoncito no puede hacer esto que yo hice. ¿Por qué? Porque no tiene fuerzas y no tiene tampoco el conocimiento. Ahora, de la misma forma, Cristo, Él es el único que tiene fuerzas para quitarle a la muerte ese poder, para quitarle ese aguijón. Un ser humano no podríamos hacer eso. ¿Por qué? Porque no tenemos ese poder, no tenemos esa capacidad. Entonces, demos gracias a Dios porque Cristo le ha quitado ese aguijón a la muerte. Y ahora ya no tenemos que temer a la muerte. Ahora, ¿quién es quien nos da la victoria de acuerdo al versículo 57? Bueno, ahí en el versículo 57 nos dice que nada más ni nada menos que por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es quien nos da la victoria. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo. Él es quien tiene el poder, Él es quien puede hacerlo. No hay otra persona que lo pueda hacer. No hay otro ser que pueda hacer esto. Solamente el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son algunas de las implicaciones de la resurrección del Señor Jesucristo? Le quita el aguijón a la muerte y también nos va a dar la vida eterna. Va a transformar estos cuerpos débiles, mortales, en inmortales. Entonces, gracias a Dios porque Cristo resucitó y podemos tener la vida eterna y también la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. ¿Estaba usted consciente de esto? Yo espero que sí. Y si no, estélo ahora y sea agradecido con Dios porque Cristo resucitó, no tenemos que morir y tendremos cuerpos nuevos. Ya hemos visto sobre la certeza de la resurrección de Cristo. También vimos la importancia de la resurrección de Cristo. Y también vimos unas implicaciones de la resurrección de Cristo. Ahora, esta resurrección de Cristo debe movernos hacia un desafío. Y aquí el apóstol Pablo nos está dando un desafío en el versículo 57. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 57. Vamos a leerlo. Dice ahí: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Aquí el apóstol Pablo nos está lanzando un desafío para cada uno de los que hemos creído en la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la primera exhortación de Pablo en el versículo 58? Dice allí a que nos mantengamos firmes e inconmovibles. Firmes e inconmovibles. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo estará dando esta recomendación o esta exhortación a los corintios? En aquel tiempo la ciudad de Corinto era una ciudad llena de pecado. Era una ciudad como decir, no sé, Guadalajara el día de hoy. Había peligros de que los hermanos cayeran en su vida anterior, en pecados allí que los podían dañar grandemente y que no les permitía poder seguir creciendo en sus vidas espirituales. Por eso el apóstol Pablo les dice, ya que Cristo ha resucitado, manténganse firmes e inconmovibles en su fe, mantenerse firmes. En aquel tiempo, al igual que hoy, había personas, amigos quizá de estos cristianos o familiares que los invitarían a hacer sus antiguos pecados. No puedo imaginarme qué tipo de pecados, pero debieron haber habido ahí gente que los quería nuevamente involucrar en pecados. Entonces, el apóstol Pablo les dice, manténganse firmes e inconmovibles, que no los muevan de su fe, que no los muevan de seguir a Dios, que no los muevan de hacer lo correcto. Ahora, no solamente debemos mantenernos firmes e inconmovibles, sino que también debemos avanzar. ¿Cómo podemos avanzar? Ok, ahí la segunda exhortación es a progresar siempre en la obra del Señor. Progresar siempre en la obra del Señor. Entonces, el apóstol Pablo les está diciendo, no solamente se mantengan firmes y no les permitan que retrocedan o que caigan, pero progresen siempre en la obra del Señor.
¿Cómo podían progresar los corintios en aquel tiempo? Leyendo más la Biblia, sirviendo allí en sus iglesias, ayudando a otros hermanos y creciendo en su comunión con Dios a través de la oración y hacer el bien a los demás. Entonces, Dios también quiere que nosotros, al igual que los corintios, progresemos siempre en la obra del Señor. ¿Cómo nosotros el día de hoy podemos progresar en la obra del Señor? Lea usted más la Biblia, estudie más la Biblia, prepárese cada vez más, siga siendo fiel al Señor en los servicios, en su servicio al Señor, practique sus dones espirituales, desarróllelos. Es por eso que en nuestra iglesia tenemos campamentos, tenemos cultos en las células, les animamos a que evangelicen y a que ayuden a cada uno de sus vecinos y a otra gente, para que vean sus buenas obras y sean movidos a creer también en Dios. ¿Qué está haciendo usted para progresar en la obra del Señor? Yo espero que algo. Ahora, no solamente debemos nosotros progresar en la obra del Señor. ¿Cuál es la tercera exhortación que el apóstol Pablo está dando aquí en este versículo? Dice allí al final, dice, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, siempre hay que estar conscientes de que cada cosa que nosotros hagamos por el Señor no es en vano. Usted le da un vaso de agua a alguien que se lo pide. Usted ayuda a alguien allí en su iglesia. ¿Sabe qué? Ese trabajo que usted está haciendo por el Señor no es en vano. Quizá nadie lo vio, quizá nadie se lo recompensó, quizá nadie le dijo gracias por haber hecho esto. No, pero ¿sabe qué? Dios lo está viendo, Dios lo está viendo. Entonces, si usted está sirviendo al Señor, no se desanime, siga usted sirviendo al Señor en lo que usted le esté sirviendo, ya sea en campamentos, dando una clase de escuela dominical, evangelizando, ayudando a algún otro hermano, sirviendo en algo en su iglesia. Siga sirviendo al Señor, porque todo esto que usted esté haciendo va a tener un premio, una recompensa por el Señor. Dios es alguien que Él ve cada detalle, Él ve sus intenciones, Él ve cada cosa que usted haga, aunque los demás no la vean. Entonces, no se desanime si usted no ve fruto en lo que usted está haciendo, si usted no ve fruto en alguna cosa que usted esté pensando hacer. Usted esfuércese, prepárese y hágalo, y tarde o temprano llegará esa recompensa. Entonces, quiero animar a cada uno de ustedes a servir al Señor, porque lo que usted haga va a tener una recompensa. O lo que usted no haga no va a tener recompensa. Ahora, el Señor Jesucristo, Él hizo algo grande por usted. Murió en la cruz, pero también resucitó. Y ese hecho de que Cristo resucitó por nosotros nos debe mover a hacer algo por Él. Quizá no va a ser grandes cosas como algunos misioneros o algunos pastores o alguna gente que tiene algún don muy visible. Pero si usted tiene algo, haga algo por el Señor y Dios se lo va a recompensar. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Ese debe ser el móvil que nos debe mover a hacer algo por el Señor. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios amoroso, tanto que enviaste al Señor Jesucristo para vivir una vida perfecta, morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Te damos gracias, Señor, porque el día de hoy estamos recordando ese día cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Y gracias, Padre, porque venció a la muerte, porque a través de Él, Padre, podemos tener esa entrada en el cielo. Un día, Señor, nuestros cuerpos van a ser transformados para ya no morir, para ya no enfermarse, para ya no sufrir lo que hoy en día sufrimos. Y te damos gracias por esa esperanza que tenemos. Pero mientras estamos aquí en este cuerpo, en esta vida, Señor, queremos hacer algo por ti, Señor. Danos sabiduría, danos valor, danos discernimiento para poder hacer algo, Padre, en base a lo que tú ya has hecho por nosotros. Te pido, Señor, por la Iglesia Bíblica Vida Nueva, obra, Padre, para que estemos conscientes y valoremos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y hagamos algo por eso, Señor. Que sea ese nuestro motivo para servirte y glorificarte.
Te pedimos, Señor, también que bendigas a cada uno de los otros hermanos que quizá nos están viendo y que van a otras iglesias. También bendíceles, Señor, y muévelos, Padre, a hacer algo porque tú resucitaste. Y aquellas personas, Señor, que quizá nos están viendo, que no son tus hijos, Señor, obra, Padre, para que puedan llegar a hacerlo, que reconozcan que son pecadores, que no se pueden salvar por sí mismos, pero que el Señor Jesucristo, porque resucitó, puede salvarlos, Señor. Obra, Padre, en esto. Y te pedimos que sigas guiándonos para poder seguirte sirviendo, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pues muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este pasaje. Recuerden darle like ahí al video y también compartirlo con otras personas. Si este tiempo que vimos ahora fue de bendición para usted, esperamos que sea de bendición para otra gente. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima.